Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras Hegel, el primer podcast de filosofía en español donde leemos e interpretamos la fenomenología del espíritu de principio a fin. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. ¿Y qué vimos en el capítulo anterior? En el apartado anterior analizábamos la idea de la rebelión de la conciencia, cómo esta conciencia que era noble se empieza a rebelar, se desgarra interiormente por asumir que las cosas cambian dentro de su representación, y estamos en esta transición de una conciencia desgarrada. En este capítulo vamos a terminar el apartado 2 con Gama, la vanidad de la cultura. El primer párrafo comienza con, no comienza con la cita, pero hace referencia a un diálogo de Diderot que se llama El sobrino de Rameau, y hablan de cuestiones actuales para ellos, ¿no? La educación, y habla de las óperas francesas e italianas. Entonces lo usa Hegel como ejemplo de lo que le está pasando a la conciencia en ese momento, porque habíamos quedado en que estaba ya toda deprimida y emo, pero entonces lo que le pasa a la conciencia es que por esta decepción empieza a asumir como que todos los roles y empieza a sentir todos los sentimientos. Por eso cita Hegel esta obra cuando dice que amontonaba y embrollaba todas revueltas trinitarias italianas, francesas, trágicas, cómicas y de toda suerte de caracteres. La conciencia se empieza a comportar de una forma desordenada, pero la conciencia tranquila va a poner lo bueno y lo verdadero en el lugar que le corresponde, o al menos eso va a buscar. Claro, efectivamente, porque si tú estás dentro de una querella, dentro de una pelea, lo único que ves es un montón de desorden, ¿no? En el cual tú estás inmerso, y esto le puede pasar a la conciencia desgarrada. Pero ya cuando sale de esa situación y lo puede ver a la distancia, puede ver efectivamente que las cosas se pueden ordenar de una manera o de otra. Que es un poco el momento que está viviendo la conciencia en este transitar, me parece. Nada más que Hegel hace la observación al final del párrafo de que la conciencia que lo está abordando todo desde el desorden, a final de cuentas llega como una comprensión un poco más profunda de esos estados de ánimo. No sé, me recuerda un poco esta idea de que siempre hay que estar feliz, y hay que estar feliz a fuerza aunque estés encerrado en tu casa, porque si no eres feliz todo el tiempo te bajan las defensas y así, como que la conciencia tranquila está tan enfocada en ordenar las cosas que a lo más sublime, a esos sentimientos, les da un tinte de ridículo, dice Hegel. Por donde esta conciencia, cuando supone contradecir, no hace más que resumir el contenido del discurso del espíritu de un modo trivial, que, carente de pensamiento, al hacer lo contrario de lo noble y lo bueno, condición y necesidad de lo bueno y lo noble, supone decir algo distinto de esto. Lo que se llama lo noble y lo bueno es en su esencia lo inverso de sí mismo, así como lo malo es a la inversa lo excelente. Cuando se toma conciencia del espíritu, el espíritu mismo ya nos está diciendo lo que se está viviendo, ¿no? Y cuando alguien lo dice, cuando la conciencia trata de decirlo, pues en realidad lo único que hace es como que repetirlo, y por eso nada más se responde con monosílabos. Es como lo que hemos dicho en capítulos anteriores, que a final de cuentas todo está contenido en el espíritu, ¿no? Sí, pero que también hacer pensamiento en el momento en que están aconteciendo las situaciones, y valga decir nuevamente nuestro ejemplo más inmediato es lo del coronavirus. Tratar de reflexionar en estas situaciones, o sea, de hacer un pensamiento real, es complicado porque, como dijera alguien, es como hablar de la cruda cuando apenas llevas 4 tragos. Es difícil elaborar pensamiento cuando estamos viviendo precisamente esta contingencia, que Hegel es muy de la idea de que el mismo espíritu, pudiéramos decir, avanza, y todo lo que va avanzando, pues ya lo tiene en cierta manera esclarecido. Y nosotros, cuando tratamos de pensar acerca de este acontecimiento,
vamos un poco a la saga del devenir mismo del espíritu. Por ende, como que es esta misma idea que estábamos mencionando, como dices en capítulos anteriores, es difícil hablar del momento y con sabiduría porque siempre vamos 2, 3 pasos atrás. Es un poco extraña nuestra labor como filósofos, ¿no? Porque yo sí he visto, a lo mejor es nada más como que mi burbuja de que sigo cuentas que comparten contenido de filosofía y entonces veo que comparten artículos y eso como de cuál es la labor del filósofo en la pandemia y que hay gente buscando filósofos en la pandemia. Sí hay una necesidad de escribir o de reflexionar sobre lo que está aconteciendo, pero de ahí nos vamos a Zizek, que ya hasta sacó un libro sobre el coronavirus. Es un poco lo que se les critica o pues se puede considerar. Este otro autor, Giorgio Agamben, el mismo Slavoj Žižek y otros más, presentan teorías sobre el coronavirus, obviamente, pero que curiosamente como que terminan por avalar las tesis que ya sostenían de tiempo atrás. Esto a mí me parece que es no pensar la realidad, sino ya tener previamente una interpretación, casi una panfilosofía que trate de solucionar todo, pero que en realidad solamente constata tus previos juicios. Cuando el pensamiento es una labor tensa en el momento y que a veces no depende de la respuesta correcta, sino de la pregunta bien planteada. Qué fácil sería tener ya todo resuelto cuando en la realidad no lo tenemos. Sin embargo, bueno, es como ese intento del pensar que trata de responder naturalmente ante una contingencia. Y hay algo en el ser humano que lo impulsa a buscar naturalmente una explicación. Esto es, para la gente más elaborada son las grandes teorías filosóficas, sociales, sociológicas, psicológicas y demás. Y para los menos avesados son las teorías de la conspiración. Pero todos necesitamos una certeza racional porque lo que está aconteciendo escapa demasiado a nuestra comprensión. Y como escapa, no nos gusta sentirnos inseguros y estamos dispuestos a creer o una teoría muy elaborada o una teoría de 3 premisas, así como bien inventadas, pero con tal de que me ordenen el mundo, 1000 veces lo prefiero creer. Y entonces, para que no digan que nos estamos desviando del tema, ahí podemos ver cómo se ejemplifica aquello de que lo bueno se hace malo y lo malo excelente, porque la conciencia todavía no ha llegado a ese punto en el que puede juzgar. Sigue como que en este huracán de emociones y pensamientos de decir, bueno, todo lo que yo creía resulta que nada más es lo que yo creo, no es lo que es, entonces tengo que buscar cuál es la verdad. Tiene que vivir este momento doloroso del desgarramiento, pero ahora para recobrarse a sí misma tiene que ir como acorde con el espíritu, podríamos decirlo así. Y se da cuenta de que todo está contenido hasta ahora en ella misma. O sea, lo que la conciencia pueda decir del mundo solo son cosas que ya contiene la conciencia, como ese dicho de que la boca habla de lo que el corazón está lleno. Pero dirigida a la individualidad universal, la exigencia de este alejamiento no puede significar que la razón abandone de nuevo la conciencia espiritual formada a la que ha llegado, que vuelva a hundir la riqueza desplegada de sus momentos en la simplicidad del corazón natural y que recaiga en el salvajismo y la cercanía de la conciencia animal, a que se da también el nombre de naturaleza o inocencia, sino que la exigencia de esta disolución solo puede ir dirigida al espíritu mismo de la cultura para que retorne a sí mismo como espíritu desde su confusión y alcance así una conciencia todavía más alta. ¡Qué duro el trancazo a los cínicos! Estuvo bellísimo el párrafo, me parece genial, pero le pega a dos, ¿no? O sea, porque le está pegando por un lado a la perspectiva más radical antisociedad. Son 2 antisociedades, la antisociedad de los cínicos, como bien lo estás diciendo, y a los naturalistas que dicen, es que el hombre ha sido permeado y pervertido por la sociedad porque naturalmente es bueno. Y Hegel está diciendo, no hay una supuesta inocencia, no hay esta idea de Rousseau, me parece, según la cual el hombre por naturaleza es bueno y demás. Hegel me parece que está diciendo que no hay vuelta de hoja, que si necesitamos que el espíritu y la cultura cambien porque están maleados, porque hay algo mal en ellos, no va a venir del cambio de regresar hacia algo atrás de la cultura,
sino que se puede recuperar desde la misma cultura. No es como que las cosas están mal, entonces vamos a volver atrás cuando estaban peor. Ajá, porque de hecho no podemos regresar a lo natural. Todo lo que hace el hombre ya tiene una carga eminentemente cultural. Por eso incluso se decía que el hábitus, en este caso también el hábito cultural, es como una segunda naturaleza. Pues sí, es algo que nos define tan radicalmente, que nos constituye como los seres humanos que somos, y no como algo estrictamente biológico, pudiéramos decirlo así. Bueno, Hegel no era protestante, ¿eh? No, él tendría muy marcada esta idea de lo natural, pero desde lo negativo. Sí, no, porque bueno, acá hay al menos como 2, 3 ideas a discusión, que quizá lo debimos de haber discutido más a detalle en los párrafos anteriores, pero por decirlo, el concepto de naturaleza como que se puede entender de múltiples maneras, porque Hegel también es un conocedor de la filosofía. No es lo mismo hablar de la physis de los griegos que de la naturaleza corrupta de la teología, ¿no? Que es un poquito lo que está señalando. Ajá. Pero en la filosofía medieval, recordarás, el término de naturaleza no era en sí mismo negativo, porque la naturaleza no es otra cosa más que la esencia con respecto al principio de operación, que sería como otra manera de decir esencia, en pocas palabras. Pero también hay que decir que la naturaleza como que se vuelve a identificar de manera romántica precisamente en el periodo de Hegel. Entonces, como que la naturaleza se dice de muchas maneras. La naturaleza corrupta de lo corporal, en el caso del cristianismo, la naturaleza imprevisible de los griegos, la naturaleza romantizada como algo que me presenta lo sublime y demás en época de los románticos. Y entonces, no sé, aquí también hablar de naturaleza como que es todo y es todo y es nada, ¿no? Porque Hegel está diciéndolo, me parece, en un tono más romántico que propiamente medieval o teológico. Y Hegel está aquí abogando por lo no natural en el sentido de que lo cultural también nos define y que vivimos en una sociedad. Lo cultural es el pecado que cometió el hombre al salir de la naturaleza, ¿no? Y la naturaleza inocentemente considerada como lo puro, lo originario y por ende lo perfecto. Pero esa es la interpretación contra la que está Hegel, ¿no? Por supuesto, porque Hegel está diciendo no hay vuelta de hoja, ni en términos de Rousseau, pero tampoco en términos de Diógenes de Sinope, porque Diógenes de Sinope era un filósofo que vivía casi al margen de la sociedad, pero en realidad lo que sabemos es porque tuvo contacto de alguna u otra manera con la sociedad. Para rechazar la sociedad necesitas una sociedad a la cual rechazar. Exactamente, ese es el punto, que ni siquiera el más cínico de los cínicos es un ser asocial y por ende es un ser cultural, ¿no? Se encuentra en relación con el espíritu, con el pueblo, con la civilización, podríamos decirlo así. Y acá, bueno, los conceptos mismos que estamos diciendo es el mar de problemas entre distinguir entre la civilización y la cultura. Pero se entiende que todos implican la socialidad. No se puede hacer una crítica de la sociedad que no provenga de la misma sociedad. Por aquel lado, el espíritu que ha llegado así ha dirigido la mirada al mundo de la realidad y la tiene todavía como su fin y contenido inmediato. Pero por el otro, su mirada se dirige en parte solamente sobre sí mismo y negativamente contra este mundo, alejándose en parte de él para volverse hacia el cielo y teniendo como su objeto el más allá. La conciencia noble lo que va a reflexionar es algo que el espíritu ya superó. Si tú vives esta situación, si tú te das cuenta que toda la cuestión de la riqueza y del Estado y demás son cosas vanas, en el sentido de la vanidad del mundo, hay que decirlo con ese toque cuasi religioso, todo es vanidad y dado que todo es vanidad, todo pasa menos lo que se mantiene eterno. Pero entonces hacemos una transición que históricamente también se lleva a cabo entre lo que perece, lo que pasa, los imperios que caen, los reyes que son derrocados, las nuevas dinastías y todo el constante devenir del mundo por algo que se mantenga como lo es la divinidad. Por eso, en la siguiente sección, que sería de la fe y la pura intelección, regresamos nuevamente hacia la perspectiva de lo divino. En esta expresión de rechazar lo social, porque estoy viendo que lo bueno es malo y lo malo es bueno y que mi vida es un desastre, empiezo a ver el mundo desde dos perspectivas, no realmente como es, sino como yo lo veo. Sí, o te quedas en la vanidad, supongo yo,
¿O tratas de ir más allá? Te relacionas con el mundo en cuanto a qué es lo inmediato que vas a rechazar y también en cuanto a que eres tú el que se está relacionando con ese mundo. Entonces vuelve a darse el movimiento en el que regreso a mí mismo. Ya como conciencia es como una transición de o me quedo en la corte o voy a dedicar mi vida a algo que no se va a acabar, ¿no? Algo que no es vano, algo que es permanente y que por ende identifico con la divinidad. Ya, y por eso dice al final, para volverse hacia el cielo y teniendo como su objeto el más allá. O sea, no es que vuelva a mí mismo, sino que rechazo al mundo y a partir de mí mismo busco el mundo que está más allá, que sí puedo distinguir que está, ¿no? Claro, ejemplos paradigmáticos pudiera ser Francisco de Asís, que era hijo de un mercader y en un momento tiene una revelación y se dedica a ir predicando el evangelio y demás, o en nuestras latitudes con Sor Juana Inés de la Cruz, que era un personaje casi de corte, ¿no? Intelectual, y después termina rechazando todo eso para dedicarse a la vida consagrada, incluso ya en sus últimos días se dedica mejor a lo religioso y ya no publica incluso sus más obras. Como ejemplos arquetípicos de este cambio radical entre lo que ofrece el mundo y lo que ofrece algo que no es el mundo. Pero esto es inherentemente cristiano, ¿no? Los griegos podían vivir fácilmente en un mundo poblado de la divinidad y el cristianismo en general, no sé hasta qué punto las ramas, algunas del catolicismo, hacen esa distinción de que tú eres del mundo pero no formas parte del mundo. En aquella vanidad todo contenido deviene un algo negativo que ya no puede captarse positivamente. El objeto positivo es solo el puro yo mismo y la conciencia desgarrada es en sí esta pura igualdad consigo misma de la autoconciencia que ha retornado a sí. Como ya está terminando esta sección, la conciencia se da cuenta de que a final de cuentas el poder y la riqueza, por más que tú los tengas, no valen de nada. Pues es una negación, ¿no? O sea, en el aspecto de que ya te das cuenta de que todo es perecedero, de que el día de mañana las cosas van a cambiar y demás, pues como que no tiene sentido. Nosotros seguimos siempre con el mismo ejemplo, pero se comenta, no sé si sea cierto, ¿no? No lo he constatado. En las calles de Italia ahorita hubo gente que empezó a sacar y a tirar dinero, dando a entender que el dinero no es lo importante. Pues algo así sucede más o menos con esta forma de conciencia que niega la vanidad de la riqueza, la vanidad del poder, porque al final de cuentas todo esto va a pasar, todo esto se acaba y siempre estás luchando por algo que nunca vas a terminar de poseer y por ende lo que buscas es una realización más plena. Abandonas esto en este desgarramiento y buscas tú un algo que sea más trascendente, más importante. Entonces, para este punto la conciencia ya se agotó del mundo, como el Dr. Exactamente. Manhattan. Sí, por supuesto. Y es un momento clave porque entonces, pues como que hace un análisis serio de todo lo que recorrió hasta este punto y tiene que tornar su vista hacia arriba, hacia el cielo, hacia la divinidad, por eso estábamos diciendo. Mira, ese salto sí tiene sentido para mí. Desde que empezamos el apartado del espíritu, me la he pasado preguntando cómo llegamos a esto y aquí por primera vez dije, no, pues sí tiene sentido que lleguemos a esto. Es muy natural, pero costó trabajo, ¿no? Llegar de todo lo anterior hasta esto, efectivamente. Vamos a dejarla hasta ahí por esta semana. ¿Qué nos tiene que quedar claro? Bueno, nos debe de quedar claro el desgarramiento que sufre la conciencia y cómo a partir de este desgarramiento todo lo juzga como vanidad, lo juzga como perecedero y busca algo en lo cual pueda asir su certeza, su vida y su felicidad incluso y tiende entonces a volver a ver el cielo hacia la divinidad. Nos escuchamos la siguiente semana donde comenzaremos el apartado B minúscula, la fe y la pura intelección, y vamos a leer el apartado 1, el pensamiento de la fe. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros capítulos pasados, presentes y futuros en trashegel.com. También estamos en iTunes, YouTube, Stitcher, Spotify, donde sea que escuchen podcast, ahí estamos. Y también estamos en Facebook, Twitter e Instagram como @trashegel. Encuéntrennos, coméntenos y compártanos para llegar a más personas. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. Hasta entonces. Nos vemos.